Pregúntele al hermano Eli Soriano. La Biblia responderá. Que viene de hermana Gloria Seila Reyes Santos de Quito, Ecuador. ¿La enfermedad es por causa de la física o del pecado? Hermana, la enfermedad no es por causa, toda enfermedad es por causa de pecado. Enfermedades que viene al microbio, que es causado por parásitos, como vermes. A enfermedad que es causado por hongos. ¿sí? Mucho más no siempre por causa del pecado. A enfermedad que puede ser causado por pecado, mas no todos. Enfermedad acontece en muchas maneras, como lo que está escrito en Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es claro, ¿no? Los discípulos hay pensamiento que, porque ellos encontraron un hombre ciego de naciencia, la curiosidad de los apóstoles, pensando que posible de la condición de él es causado por pecado de su padre. Preguntaron nuestro Señor Jesucristo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En este tiempo, los apóstoles no son instruidos plenamente todavía, porque si ellos son enseñados plenamente, ellos no van a pensar que o que es nacido ciego tiene pecado, porque más tarde los apóstoles conocieron que los niños no hay pecado, no hay responsabilidad delante de Dios. Apóstol Pablo, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pues cada uno que usa de leche está sin buena experiencia de la palabra de justicia, porque es un niño. Un niño puede pecar. Cada uno que usa de leche está sin buena experiencia de la palabra de justicia, porque es un niño. Los niños son destinados para heredar el reino de los cielos. No hay ningún impedimento para los niños, de acuerdo con nuestro Señor. Vamos a leer en Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Los niños es para el reino de los cielos. Por eso él dijo a los apóstoles: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Los niños sin impedimento ninguno van para los cielos. Mas los apóstoles, preguntando a nuestro Señor Jesucristo, todavía que ellos no plenamente entienden que los niños no hay pecados, preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: Señor o Rabí, ¿quién pecó para ser nacido ciego? Y ellos supieron Que los niños no hay pecado, ellos no van a incluir
La palabra este. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Tal vez él va a decir, ¿quién pecó? Sus padres para eso ser nacido ciego. Mas porque todavía el conocimiento de los apóstoles a la verdad que nuestro Señor Jesucristo enseña no es plenamente entendido todavía. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Cristo, conociendo la persona y sus padres de él, dice, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Significa, no todo la enfermedad es causado por pecado. Es posible de una enfermedad como los hombres en nuestro tiempo. Adquirió AIDS. AIDS o SIDA. ¿No? SIDA, SIDA. Por causa del pecado. La palabra de Dios dice, no adulterarás. Mas ellos están usando prostitutas. Dios. Por eso adquirieron AIDS. SIDA. Por causa del pecado. Mas no todo que tiene AIDS es por causa del pecado. ¿Por qué? El hombre cometió pecado. Mas su esposa no. Mas su esposa es infected because of the sin of the husband. Pero si su esposa fue infectada por causa del pecado del esposo. Y a veces, mismo Hijo. el hijo tiene AIDS también por causa de... Mismo el hijo también tiene SIDA por causa del pecado del padre. Mas el hijo no pecó. ¿Por qué? 18:20 de Ezequiel. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Es claro, la iniquidad o los pecados del padre no es transferido automáticamente a los hijos de él. La justicia de Dios es claro. El alma que peque, esa morirá o va a responder por su propio pecado. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Es claro, cada uno de nosotros va a dar cuenta para nuestros propios pecados. El pecado del padre no es heredado por los hijos, o los pecados de los hijos no puede ser imputado a los padres. Cada uno de vosotros va a responder por todas las cosas que nos hicimos. Sí. O que dice, hermana Gloria, hay enfermedad causada por pecados. Hay que ser causada por imprudencia. Si usted va a comer siempre comidas con muchos azúcar, puede adquirir diabetes mellitus. Así usted va a comer, puede engordar causando enfermedad de corazón y vascular. Puede ser pecado porque usted es guloso, mas hay personas, mismo que no está haciendo pecado, puede obtener enfermedad, como Timoteo. La enfermedad del Timoteo no es por causa de pecado, mas por causa de sacrificio que él está haciendo
por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 23 de Timoteo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, un ministro fiel de nuestro Señor Jesucristo, siempre tiene frecuentes enfermedades por causa del estómago de él. Hermana, de acuerdo con los cientistas, enfermedad en estómago puede ser causado por mucha preocupación, pensamiento, etc. Puede causar gastritis. Como un ministro de Cristo, tal vez con muchas preocupaciones que puede causar frecuentes enfermedades en su estómago, como también un ministro fiel de Cristo por el nombre Epafrodito. Vamos, versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Pues, en verdad, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Es claro, apóstol Pablo dijo, apóstol Pablo es un testigo. ¿O qué aconteció al Epafrodito? ¿Por qué estuvo al borde de la muerte? Por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí, por causa de fatiga. De labor o fatiga que Epafrodito está haciendo para servir a apóstol Pablo por causa de Cristo. Apóstol Pablo dijo que estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. No es por causa de pecado. I hope that will enlighten your mind, hermana Gloria. Espero que eso iluminará su mente, hermana Gloria.